Hola, nosotros somos el grupo número 2 que vamos a hablarles sobre los trastornos hemodinámicos, pero primero vamos a hacerles conocer el caso clínico, que se llama el diagnóstico hemodinámico de la ruptura del septum interventricular. Mi persona, que es Maciel Paritorres. Siguiente. Bien, primero vamos a hablar sobre el caso clínico. ¿De qué trata este caso clínico? Trata de una ruptura del septum interventricular como complicación a causa de un infarto agudo del miocardio, que en siglas es IMA, que ocurre entre las personas del 1 al 3% durante la primera semana y casi el 50% de estas personas es a causa de un choque cardiogénico. ¿Sí? Y el 50% de estas personas pueden llegar a fallecer en las primeras semanas de haber sufrido este infarto. Bien, ante el caso clínico, trata de un paciente de 55 años de edad con hipertensión arterial. Este paciente se refiere que es fumador. También se refiere un dolor retroesternal opresivo con una sensación de ahorcamiento, que se va a irradiar al cuello. También dice que tiene disnea ligera y también tiene una sudoración pasiva. Este paciente ingresa directamente a unidades de cuidados intensivos. Siguiente. Bien, al examen físico nosotros hemos visto al paciente que presenta sudor, es un paciente sudoroso. También tiene estridores crepitantes en bases pulmonares y tiene una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. También se le escucha un soplo holosistólico grado 4 y 6 con mayor intensidad en el foco mitral. Su tensión arterial es de 60 sobre 40 milímetros de mercurio y tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Siguiente. Intraventricular versus la insuficiencia mitral. Acá también podemos observar una radiografía que se le realizó a nuestro paciente. Por otro lado, llegamos a un diagnóstico que es certero, que era que nuestro paciente presentaba una ruptura del tabique interventricular. Esto, gracias a nuestro diagnóstico, se le pudo realizar un adecuado manejo de los líquidos de aminas presoras. Esto favoreció a la estabilización de nuestro paciente para su posterior preparación quirúrgica. Bueno, continuando con el tratamiento, se inició el tratamiento con dopamina a 7.5 microgramos por kilogramo por minuto y dobutamina de igual dosis, que en este caso se incrementaron hasta 10 microgramos por kilogramo por minuto. El paciente se mantuvo hipotenso con manifestaciones de bajo gasto hasta el día siguiente. Su tensión arterial fue de 95 sobre 60, su frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, diuresis de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, gradiente térmico distal. Al día siguiente, en el día 16 de febrero, se colocó catéter de Schwann para en este caso lograr un perfil hemodinámico invasivo más exacto para el paciente, así como el diagnóstico definitivo de la complicación mecánica. De acuerdo al perfil hemodinámico, fue necesario aumentar la dopamina hasta 20 microgramos por kilogramo por minuto, que en este caso logró la tensión arterial adecuada para el paciente. Esto permitió usar furosemida para disminuir la congestión pulmonar. 48 horas más tarde se colocó la estabilidad hemodinámica del paciente con un perfil de valores hemodinámicos lo más cercano a la normalidad. ¿Qué es un trastorno hemodinámico? ¿Qué es un trastorno? Un trastorno es el resultado de la alteración de la circulación sanguínea constante. Cuando no hay una circulación sanguínea constante, vamos a tener una alteración hemodinámica. ¿Sí? Lo cual, al tener la circulación, esto va a suministrar oxígeno al cuerpo y también va a suministrar nutrientes a las células de nuestro organismo. Un trastorno hemodinámico puede ser por varias circunstancias, como el shock, la hiperemia, la hemorragia, el edema, trombosis, embolia e infarto. Siguiente. Yo les voy a hablar primero sobre shock.
¿Qué es un shock? Shock es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo el flujo sanguíneo suficiente. La falta de flujo en nuestro cuerpo va a significar que nuestras células y nuestros órganos no van a funcionar apropiadamente. ¿Sí? La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no van a recibir suficiente oxígeno. Y estas fallas que tienen estas células y estos órganos van a ocasionar que estos órganos no funcionen apropiadamente y pueden sufrir daños. Siguiente. Bien, la clasificación del shock es, primero vamos a hablar sobre el shock cardiogénico. ¿Qué es el shock cardiogénico? Es la forma más grave de un fallo cardíaco, que habitualmente es la causa primaria de un fallo de la función miocárdica. Cuando la persona está recibiendo un shock cardiogénico, va a empezar a tener taquicardia, lo que puede alterar el flujo sanguíneo coronario, lo que va a disminuir lo que va a disminuir es el oxígeno y esto va a llegar a fallar el miocardio. Otro es el shock hemorrágico. Sí, este tipo de shock es a causa de una laceración o una ruptura de las arterias o de las venas, o pueden ser cuando las heridas están abiertas. También puede ser a causa de una fractura o puede ser de un origen gastrointestinal. Puede tener un sangrado interiormente. También puede ser un desangrado del hemotórax o puede haber un desangrado intraabdominal. Siguiente. Bien, el shock séptico. Las manifestaciones clínicas de este shock son la consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped. A los microorganismos pueden ser bacterias, hongos, protozoos, virus o toxinas. Estos van a ser consecuentes para que se tenga una respuesta inflamatoria. Otro es el shock anafiláctico. Este tipo de shock es la consecuencia de una reacción que uno tiene a algún medicamento o algún antígeno. Como por ejemplo, son numerosas las sustancias que pueden producir el shock anafiláctico. Entre ellos están los antibióticos. Muchas personas son alérgicas a algunos antibióticos. También en alguna cirugía pueden ser alérgicos a las anestesias y podemos sufrir un shock anafiláctico. También puede ser alérgico a los contrastes yodados, antiinflamatorios o a la ingesta de algunos venenos animales. Y otro es el shock neurogénico. Este tipo de shock es el resultado de una lesión que se tiene en el sistema nervioso simpático. Le paso la palabra. Yo continuaré con la parte de la hemorragia. La hemorragia es un trastorno caracterizado por la extravasación de sangre del lecho vascular, que en simples palabras sería la salida de sangre del interior de los vasos por una de las rupturas en una de sus paredes. Es una lesión que se desencadena por la pérdida de sangre. Dependiendo de las características que tenga la hemorragia, puede llegar a ser una pérdida de sangre en mucha cantidad o en poca cantidad. De carácter interno o externo, dependiendo de su volumen, puede originar diversas complicaciones. Una hemorragia puede detenerse por lo que es un sistema hemostático. ¿Qué se entiende por hemostasia? Va a ser el conjunto de mecanismos fisiológicos mediante los cuales se consigue detener o cohibir el proceso hemorrágico y poder mantener la fluidez en la sangre circulante. Clasificación según su origen. La hemorragia se va a clasificar según su origen en tres formas: interna, externa y exteriorizada. La hemorragia interna va a ser la ruptura de algún vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. La hemorragia externa va a ser la producida por una ruptura de los vasos sanguíneos a través de la piel, y ese tipo de hemorragia es la que más se encuentra comúnmente. La hemorragia exteriorizada. Bueno, va a ser la hemorragia que va a salir a través de los orificios naturales del cuerpo. Por ejemplo, puede ser la boca, la nariz, el oído, el recto, la vagina, la uretra y el globo ocular. Clasificación según el vaso sanguíneo roto. Bueno, una hemorragia también puede clasificarse según el vaso sanguíneo roto. En este caso puede llegar a ser capilar, venosa o arterial, que serían los únicos tres. La hemorragia capilar va a ser la más frecuente y la menos grave, pues los capilares sanguíneos son los vasos más abundantes y con poca presión de la sangre, que ocurre en los raspones, en las escoriaciones, y la sangre fluye en sábana, o sea que no se puede visualizar los vasos sangrantes. La hemorragia venosa. El sangrado va a proceder de venas pequeñas lesionadas y la sangre va a salir de forma continua, pero sin fuerza. Esta es una característica muy diferente a la hemorragia arterial. Además que la sangre va a ser de color rojo, oscuro. La hemorragia arterial. Esta va a ser la más grave, pues el sangrado va a proceder de arterias lesionadas y la sangre va a salir en forma de chorro. Y de cierta manera va a salir de una forma un poco más fuerte hacia el exterior. Va a ser intermitente y cuando las arterias son de mayor calibre.
Además, la sangre va a ser de un color rojo rutilante, que es muy diferente al color rojo que se veía en la hemorragia venosa. Bueno, clasificación según su etiología. Una hemorragia se va a clasificar según su etiología, que puede ser según la causa que lo provoque, puede ser en rexis, diabrosis, diaresis y diaperesis. Rexis va a ser la solución de continuidad o rotura de un vaso, que puede ser por una lesión por arma blanca. Diabrosis va a ser una hemorragia por corrosión de la pared vascular, por tumores, tiene los bordes mal definidos. Diéresis es la hemorragia que se controla, producida por la incisión quirúrgica. Esto no quiere decir que implique una mala praxis. La diaperesis va a ser el aumento de la permeabilidad de los vasos sin perder su integridad anatómica por la consiguiente salida de elementos formes. A continuación, mi compañera va a continuar. Bueno, mi nombre es Eliseo Condori, yo voy a exponer sobre hiperemia y congestión. Estos dos términos son dos términos relacionados, ambos se refieren a lo que es el aumento del volumen sanguíneo en un tejido. Bueno, ¿qué es la hiperemia? Es un proceso activo, consecuencia de una vasodilatación arterial por condiciones patológicas, o sea, inflamación o fisiológica, lo que es ejercicio. La congestión, por su parte, es un proceso pasivo, consecuencia de un flujo de salida alterado en un tejido. El trastorno del retorno venoso puede ser localizado, o sea, varices, o generalizado, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva. El tejido tiene un color azul rojo, o sea, cianosis. Si esta congestión es crónica, puede cambiarse en lo que es isquemia, necrosis y por consiguiente lo que es la cicatrización. Bueno, voy a dar dos ejemplos acerca de esto, en el cual es del pulmón y del hígado. En el pulmón, la congestión pulmonar aguda se produce por insuficiencia cardíaca izquierda y se caracteriza por capilares alveolares incuritados por sangre. En el hígado, en la congestión hepática aguda, la vena central y los sinusoides están distendidos con sangre y puede incluso ver degeneración hepática central. También macroscópicamente aquí se observan regiones centrales en los lóbulos de color rojo-marrón. También en las zonas vecinas no congestionadas de color amarillento. Microscópicamente también se observa lo que es necrosis centronuclear con pérdida de marginación de los hepatocitos y hemorragia, incluyendo los macrófagos cargados de hemosiderina. Hablaremos sobre lo que es el edema. El edema, en lo general, se podría decir que es un hinchazón causado por lo que va a ser una acumulación, ¿no?, de líquido en los tejidos del cuerpo. Nosotros podemos observar esto en lo que van a ser los pies, los tobillos, las piernas. Se va a afectar a todo el cuerpo, ¿no? ¿Se produce por qué? Se va a producir por un escape de líquido en los pequeños vasos sanguíneos del cuerpo, en sí, en los capilares. El líquido que se va a acumular en los tejidos circundantes va a producir la hinchazón, lo que normalmente nosotros conocemos en nuestra área como edema. Los casos leves del edema pueden deberse a sentarse demasiado, permanecer en una posición durante mucho tiempo. Hay distintas clasificaciones de edema. Va el osmótico, el edema de curación y el edema de ¿no? En el osmótico va a haber una barrera que va a ser prácticamente hematoencefálica y va a entrar en cuenta que va a permitir lo que sería el proceso, ¿no? En el edema compresivo va a haber una masa que va a obstruir el flujo sanguíneo, que va a ser benigno y puede ser también se puede decir que vaya a valer la redundancia de que en el edema hidroencefálico va a haber una obstrucción de los canales de drenaje y del líquido cerebral. Esto va a permitir que haya una distancia entre los fluidos, ¿no? Una distancia. Hablemos un poco sobre la trombosis. La trombosis va a ser una consecuencia que va a impedir que la sangre haga su normal circulación y no va a haber una buena coagulación, normalmente por una lesión en la vena, una cirugía y ciertos medicamentos. Distal al punto de origen, que es un émbolo, es una masa intravascular, esta que es sólida, líquida o gaseosa. Existen tipos de embolia, los cuales van a ser dependiendo al trayecto de la embolia directa o anterograda. Esto ocurre desde las venas del círculo mayor a partir del corazón derecho, llegando por las arterias pulmonares al pulmón, dando como embolia pulmonar. Embolias retrógradas.
Esto se origina en las venas de las cavidades torácica y abdominal, y esto al toser cambia su dirección de la corriente sanguínea. Como podemos ver, la corriente sanguínea cambia su dirección. Embolia paradójica o cruzada. Esto es a causa de que el embolo no sigue su camino normal desde el sistema venoso arterial, una comunicación interventor, incular o malformaciones arteriovenosas. Émbolo del líquido amniótico. Esto es a causa por la penetración del líquido amniótico o tejido fetal en la circulación materna, es un desgarro en la membrana placentaria o por una ruptura de las venas uterinas. Existen otros tipos de embolia, que es la embolia gaseosa. Esto es presencia de burbujas en el árbol vascular, como podemos apreciar en la imagen, y también existe el embolismo venoso. Esto es a causa por la entrada de aire en las venas del círculo mayor del corazón. Después de un traumatismo, al penetrar el aire en las venas uterinas, también puede ser durante el parto, en la cirugía o en el neumotórax, esto que va a ir disminuyendo la presión venosa. Por otro lado, tenemos el embolismo arterial, esto que va a ser producido por cambios bruscos de la presión atmosférica o por descompensación del nitrógeno. Bueno, continuando con el tema, infarto. El infarto del miocardio se debe en la mayoría de los casos a una isquemia absoluta por una oclusión coronaria trombótica. Sin embargo, hay oclusiones sin infarto y a la inversa. Infarto sin oclusión. Continuando con el tamaño del infarto, el principio general que explica la localización del infarto es que se afectan, en este caso, los territorios con mayor riesgo de que la irrigación se haga insuficiente. Se comprende así que el infarto sea casi exclusivo del ventrículo izquierdo. Que dentro de este se ubique también de preferencia en el tercio distal.